cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Buenos días, amigos, amigas de Todo Cambia. Hoy en la tertulia Totum Revolutum está nuevamente con nosotros, atendiéndonos desde su lugar de residencia y trabajo, Barcelona, nuestra gran amiga y muy querida colaboradora, Mariana Machuca, quien como profesional trabaja por la paz y un mundo con más justicia a través del acompañamiento terapéutico, tanto a nivel personal como en grupo. Buenos días, Mariana. Gracias nuevamente por compartir tu mañana de domingo con los escuchantes del programa. Ya sabes que estás en tu casa. Todas tus aportaciones son recibidas con gran reconocimiento por la ayuda que proporcionas a muchos escuchantes. Buenos días, Mariana. Buenos días, Salvador y Edgar. Me encanta estar de nuevo con ustedes. Perfecto. Buenos días. Edgardo. Estamos también con Edgardo Cárdenas, profesor de Ética y Filosofía, así como coach sistémico. Buenos días, Edgardo. Buenos días, Salvador. Feliz domingo para todos. Mariana, encantado de volver a estar contigo y listos para aprender y compartir de todas esas ricas experiencias que siempre nos cuentas y de tu trabajo. Gracias. Gracias a vosotros. Mariana, antes de entrar en el tema de hoy, que estamos seguros que es importante para todos, queremos que los escuchantes sigan acercándose a tu perfil humano. Siempre es grato conocer un profesional a través de sus vivencias personales. Nos hace sentirlos más cercanos. Mariana, en los programas anteriores nos contaste aspectos de tu vida muy interesantes. Cuéntanos alguna experiencia enriquecedora de tu vida, tal vez alguna experiencia difícil que te dejó algún aprendizaje o lo que te parezca, Mariana. Cuéntanos algo de ti, por favor. Bueno, yo creo que hoy como la, la propuesta es hablar sobre la maternidad, supongo que también hablar un poquito de la mía y de mis aprendizajes puede ser también una forma de ir conectando con esta temática y bueno, también pensaba esto ahora cuando comentabas algún aspecto difícil. Pues yo creo que la maternidad, igual que la paternidad, deben ser uno de los desafíos más grandes que a veces tenemos que atravesar. La prueba que nos pone delante a veces es un reto y bueno, para mí ha sido también un gran desafío abrirme a la maternidad y abrirle la puerta dos veces a la llegada de mis hijos. Cada uno me ha traído enseñanzas y aprendizajes diferentes. Es increíble cómo cada hijo a veces viene a mostrarte algo distinto de uno mismo, pone a prueba diferentes aspectos también de nosotros, pero creo que sin lugar a duda es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, el transitar, ¿no? Estrenar este rol para el cual nadie está preparado y que no hay manuales. No hay manuales para que uno también tenga una guía clara de cómo hay que actuar. Como digo, yo el tener experiencia de tener dos hijos, pues es muy distinto cómo a veces acompañar a uno, cómo acompañar a otro, y eso también implica un gran aprendizaje. Así que espero que hoy, mientras vayamos compartiendo ideas, anécdotas, bueno, pueden servir también mis experiencias personales, también en lo terapéutico. Así es. Muy interesante, Mariana. Muchas gracias por compartir. Todo camino personal nos motiva a los demás
a recorrer y valorar el propio. Mariana, en programas anteriores hemos ido presentando el trabajo terapéutico para que los escuchantes sepan mejor qué es y cómo se trabaja. Le vamos ofreciendo las más diversas terapias para el acompañamiento personal. Esta vez queremos charlar contigo sobre el proceso de la maternidad. ¿Qué entendemos por maternidad real? ¿Cómo se diferencia la maternidad idealizada, que muchas veces se muestra en redes sociales o en los medios? Pues este para mí es el objetivo principal en lo terapéutico, el poder acompañar a las mamás a conectar con una maternidad menos idealizada, menos contaminada a veces por lo que muchas veces se vende o se engrandece de los aspectos que por supuesto también existen, que son bellos de la maternidad, pero que esconden o no visibilizan, como decía, a veces los grandes desafíos y pruebas en las que nos somete. Por lo tanto, para mí, una maternidad real es una maternidad más enraizada en el presente, en nuestras necesidades, con menos expectativas y menos idealización, porque después esto genera muchísima culpa. Ya de por sí la maternidad siempre viene acompañada de la culpa. La maternidad y la paternidad también incluyo a los papás, donde muchas veces nos cuestionamos si hacemos bien las cosas, nos quedamos con pesos y con cargas de cómo a veces gestionamos nuestra manera de acompañar a los hijos y de repente si encima estamos cargados de tanta idealización o de mucha exigencia y de muchas expectativas que no son realistas, pues hay muchísimo sufrimiento. Se vive desde un lugar de muchísimo sacrificio, sufrimiento, ¿no? Desilusión, desesperanza, esto no es lo que me contaron, esto no es lo que creía. Entonces hay como un shock de realidad muy fuerte que angustia mucho y que cada mamá desencadena también a veces también sus procesos o de ansiedad o de depresión, más allá de también de lo difícil que a veces es atravesar un posparto con los procesos naturales de depresión posparto que esto a veces puede desencadenar. No siempre es así, pero se juntan muchos factores y más si hay una idealización muy grande. Cuanto más grande la expectativa y la idealización, más grande también la frustración de cómo después uno tiene que afrontar ese día a día y esa realidad que es muy bella y al mismo tiempo es bastante dura. Pero creo que con conciencia, el trabajo terapéutico implica poner conciencia y realismo a estos roles que vamos estrenando para vivirlos con naturalidad y con menos culpa. Sería un poquito la esencia para tener una maternidad real, ¿no? Menos exigencia, menos culpa, más conciencia y más contacto con lo que está ocurriendo y no porque la idealización tiene que ver con algo abstracto, algo internalizado, que son retazos de cosas bellas que puede haber en la maternidad, pero no es una imagen completa y enraizada en lo concreto y en lo presente. Entonces, esto es una invitación a aterrizar a la realidad de cada una, porque la realidad de cada mamá también es diferente, como decía. Cada embarazo es diferente, cada hijo es diferente. Por lo tanto, son cosas que solamente las podemos vivir desde el aquí y ahora. Muy Mariana, interesante. perdona, ¿cuál sería el aspecto que más a tener en cuenta para que sea realmente un estar desde la maternidad real? Porque, claro, está por una parte esa idealización de la sociedad, de lo que es tener un hijo, y cada persona a su vez, pues, proyecta muchísimo de sí mismo, de sus propias necesidades y a veces de sus propias frustraciones en esto. Y también está el aspecto corporal que a veces ni se menciona, ¿no? Que
es una transformación y un cambio bestial, ¿no? Y entonces yo a veces he pensado que una de lo más importante que deberíamos incluso enseñarse en la educación es un poco la pregunta, eh, ¿cuál es la verdadera motivación para tener hijos? Sabiendo que en el fondo es el instinto de reproducción, ¿no? Pero la gran pregunta sobre todo es la ética. ¿Son todas las razones suficientes para embarcarse en un proyecto tan grandioso como es la maternidad? Pues no sé si me queda clara la pregunta, pero creo que tocas algo que me parece súper profundo en cuanto a de dónde viene ese llamado, ¿no? No sé si va por Sí, ahí un poco la intención. Eh, y yo creo que sí, como dices, hay muchos factores que se pueden entrelazar, desde lo más básico, como tú dices, que puede ser lo biológico en un instinto de supervivencia de la especie, pero yo creo que hoy en día eh, cada vez me da la sensación o tengo yo la esperanza de que estamos como conectando con el deseo de ser madres o de formar una familia, de ser padres, eh, con un propósito que a veces eh, tiene algo muy espiritual, o sea, muy trascendental. No tiene que ver solamente con reproducirnos. Eh, por eso para mí es una de las cosas más sagradas y también más increíbles que la naturaleza nos permita dar vida. Ser canal de vida eh, es una cosa muy potente que atraviesa a las mujeres, ¿no? Por eso hablamos de mamás en este momento, de maternidad, porque a través nuestro y a través de nuestro cuerpo, como decías, incluyendo también lo corporal, hay una metamorfosis tan increíble en el acto, en la posibilidad de poder gestar vida y ser ese canal de aterrizaje, ¿no? En este mundo, bueno, para mí también a nivel personal ha sido una de las experiencias también más potentes, poder tener este privilegio, ¿no? Que muchas veces hablamos con mi marido y él también admira mucho estas cualidades para las que cada uno está preparado. Y creo que las mujeres tenemos esta posibilidad de hacer con conciencia un llamado a la vida eh, desde un lugar, como digo, deseo y espero cada vez más conectado también con algo muy profundo y muy espiritual, que es, bueno, traer un alma a esta tierra, ¿no? Encarnar vida es un acto muy potente. Pero a veces los propósitos hoy en día pueden estar muy condicionados y atravesados por muchísimas variables. Yo creo que cada vez la maternidad se posterga más, tenemos más miedos, también las mamás a veces a a afrontar también las pérdidas que implica convertirnos en madres, porque tiene que haber una renuncia eh, importante y por un tiempo X en cuanto a veces a todo nuestro desarrollo profesional, eh, la libertad individual, los deseos de descubrir el mundo, ¿no? Muchos piensan, bueno, hasta que no viaje, hasta que no sienta que esté afianzada económicamente o desarrollada profesionalmente hasta cierto nivel, hasta que haya ciertas condiciones y a veces esto no, se está cada vez alargando más ese momento de abrir ese llamado, esa posibilidad.
Y creo que también por eso cada vez la maternidad también es más compleja de transitar, porque las mamás vamos teniendo como nuevas necesidades, ¿no? Que muchas veces interfieren en esta parte tan instintiva como es el acompañamiento a la crianza, sobre todo en los primeros años de vida. Y por eso digo que esto genera mucha angustia y mucho malestar, porque si uno se idealiza con solamente la idea de tener un bebé en brazos, es entrañable y hay mucho deseo, pero cuando ese bebé está en tus brazos y empiezas a sentirte, como digo, con el deseo de seguir desarrollando conquistas que hemos tenido en el ámbito profesional, en el ámbito personal y demás, y se generan esas interferencias de necesidades, puede haber mucho conflicto interno, mucha angustia, mucha culpa, porque si voy a trabajar pronto, me estoy separando demasiado pronto, porque si me quedo los primeros años de mi vida al lado de mis hijos que son pequeños, estoy sintiéndome mal porque no me estoy desarrollando profesionalmente como quisiera y estoy renunciando, postergando, atrasando otras cosas. Entonces se genera un dilema, elijas lo que elijas, va a haber culpa y va a haber insatisfacción o malestar en algún área. Por eso digo que a veces también ese llamado está muy condicionado por muchas cuestiones que nos atraviesan en lo concreto, en lo profesional, en lo personal, en la pareja, que también a veces hasta que no estoy con una pareja con la que me sienta la confianza ¿no? La seguridad para formar una familia. Hay muchas variables, yo creo, para que ese llamado llegue a la vida de cada quien. Habrá a quienes lleguen con más conciencia, en otras bueno, desde lugares un poco más impredecibles o imprevistos. eh, pero sea como sea, yo creo que en el fondo es un milagro. Generar vida, gestar una vida es un milagro. Hay mamás que buscan desesperadamente tener hijos y esos hijos no llegan. Y hay personas que no los buscan, no los esperan, no los desean y esos hijos llegan. Entonces yo por eso digo que creo que hay un misterio que va más allá de nuestras decisiones personales. Uno puede querer más o menos ser madre, pero la vida o el destino o algo mayor o superior a veces termina decidiendo el cuándo, el cómo y a quién le toca y a quién no. Así que en este sentido, bueno, no sé, yo conectaba un poquito con eso, no sé, Edgar, si te respondí o había alguna otra cosa que quedaba allí como pregunta. No, está bien, Mariana. Me viene, Mariana, a la mente no sé si aquí hay que introducir también el factor de el estrés de la sociedad, vamos, lo que son las distintas culturas, las formas de entender, varía de unas a otras y a lo mejor la presión es diferente de una a otra. La sociedad a lo mejor, digamos, occidental tiene más presión por lo que has comentado tú de esa profesionalidad, ese desarrollo como persona. Y claro, parece que choca con la razón también que has comentado de querer tener una familia y parece que a veces son contrapuestos los intereses. Exactamente. Seguro que puede haber diferencias culturales y hasta familiares, ¿no? En cuestión de valores. En cada familia se puede poner más hincapié o foco a determinados valores y en algunas familias se puede inculcar mucho la vocación maternal, ¿no? De crianza, de entrega a los hijos. Y en otras familias o culturas esto puede estar más relegado para priorizar otras cosas. Y sin embargo, creo que a pesar de las diferencias, de las influencias sociales o familiares, también tiene que ver mucho con los mecanismos que tiene cada uno con afrontar un poco esas expectativas, ¿no? Es lo que digo, que a veces genera mucho conflicto, por ejemplo, que en mi familia se priorice mucho, se dé mucho valor a la maternidad, al maternaje, al dar vida, y a lo mejor yo como mamá tengo una aspiración más
profesional, necesito desarrollarme en otro aspecto, no tengo esa vocación o ese llamado tan a flor de piel como, ¿no? En mis antepasados, y de repente eso se puede vivir con mucha culpa y con mucha deslealtad porque no estoy cumpliendo las expectativas de mi sistema. Y eso entonces, como digo, genera internamente un conflicto donde si yo soy leal a mis necesidades o a mis intereses, me siento desleal a lo que se espera de mí. Y entonces eso implica todo un trabajo. Y habrá mamás que llegan muy conectadas con ese llamado, ya sea, como digo, desde lo individual, desde lo familiar, desde lo social, están muy llamadas a ser madres, y en esto hay mucha, mucha tranquilidad, pero sin embargo en el proceso se pueden encontrar con otro tipo de dificultades como... eh, qué sé yo, se pueden encontrar con el conflicto de cuestiones tan básicas como la supervivencia del sustento, ¿no? No necesitamos trabajar porque tenemos, qué sé yo, necesidades económicas, tengo que separarme de mis hijos porque hay una realidad material que sostener, y esto genera otro conflicto, y estoy muy en paz con ser madre y criar y acompañar, pero hay otras circunstancias que me generan choque. Por eso para mí es muy importante ser realistas, o sea, conectar con la maternidad real para mí es ver cuáles son mis circunstancias. ¿Qué improntas traigo yo respecto a la maternidad, de cómo se ha vivido, de cómo se ha transmitido, de si, como digo, si yo le he buscado, le he deseado, me ha pillado de imprevisto? Em, Todo lo que nos atraviesa es tan personal, es tan subjetivo, y mis circunstancias concretas, ¿no? ¿Me puedo permitir estar un año sin trabajar para criar a mis hijos, que sería algo ideal? Es ideal, pero ¿me lo puedo permitir? O quizás me lo puedo permitir, es muy ideal, pero va en contra de mis necesidades, porque yo necesito volver a trabajar, porque me apetece volver a mi desarrollo profesional. Por lo tanto, como digo, no hay recetas, y desde ahí para mí es importante trabajar con la realidad de cada mamá y de cada familia. Y cada mamá tiene una pareja a su lado o no, que puede dar sostén y apoyo a esto que es la llegada de los hijos, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias determinan muchísimo nuestro sentir, y que esta experiencia pueda ser más agradable o más sacrificada o más conflictiva. Y creo que en esto es bueno a veces detenernos a tomar conciencia de dónde está ese choque de necesidades o conflictos internos o externos que a veces atraviesan la maternidad y que no los vemos ni los comprendemos hasta que no estamos allí, ¿no? Es como imposible, yo creo, que prever toda la variable de dinámicas que se desencadenan a partir de la llegada de los hijos. Por eso, bueno, a veces un acompañamiento terapéutico es una manera de ir aterrizando todas estas cosas que no nos hemos podido plantear, y ver cómo para mi realidad, para mis circunstancias, puede ser más viable gestionar estas necesidades o conflictos. María, entonces aquí es como la máxima que dice, es que hay en la vida que darle un orden de prioridades, porque por la misma fuerza de la sociedad y las circunstancias de cada uno. Sí. Mariana, ¿por qué es tan importante hablar del autocuidado en la maternidad y cómo se relaciona con el amor hacia los hijos? Mm. Pues para mí esto es clave, poder permitirnos generar el espacio de autocuidado en cuanto a atender nuestras necesidades como mamás, porque es un periodo de nuestra vida donde nos vemos tan atravesadas eh, por unas necesidades que sentimos que son realmente muy importantes, que son las de nuestros hijos, y hay tanta demanda y es una cuestión de tanta energía y que no tiene fin,
porque es algo que nunca termina de satisfacerse las necesidades o las rutinas y los ciclos de nuestros hijos, de sus necesidades, que es muy fácil olvidarnos de las nuestras. Estamos tan preparadas para también sintonizar, empatizar, prever, decodificar por qué está llorando este bebé, tiene hambre, tiene sueño, está angustiado, algo le duele. O sea, estoy muy, muy preparada para identificar y atender las necesidades ajenas, en este caso de nuestros hijos, que es muy fácil también perder el contacto de lo que nos está pasando a nosotras. Eh, y esto, los primeros meses, a veces también, en esto la naturaleza ayuda mucho hormonalmente, algo pasa que no sabemos cómo, sin dormir, sin comer, sin tener claro qué día de la semana es, seguimos adelante, tenemos una energía y una fuerza que es maravillosa, pero con el tiempo esto empieza a generar un desgaste muy, muy impactante en nuestro sistema inmune, en nuestra emocionalidad. Es un agotamiento físico tan, tan impresionante que esto altera todo. O sea, ya ustedes saben que a cualquier ser humano que no descanse bien está en un estado que no es óptimo. Hay una irritabilidad, hay menor concentración, hay dificultades para a veces gestionar cosas muy sencillas. Y a veces las mamás no tenemos tregua de recuperación, de reparar. Y estas cosas van generando un desgaste que se va acumulando con el tiempo y se genera una mochila muy, muy pesada. Entonces, para mí es muy importante y por eso empiezo a acompañar a las mamás a veces desde muy pronto, ya desde la gestación, que voy teniendo mamis que se acercan a atender necesidades o demandas diferentes, pero siempre yo empiezo a hacer prevención en cuanto a tener atención siempre a nuestras necesidades, porque si no hay autocuidado, la calidad de atención que le doy a mi bebé o que le doy a mi pareja o que yo puedo dar a lo que me rodea, si estoy trabajando en lo que sea que yo quiera desempeñarme, yo creo que todo esto interfiere en nuestra calidad de vida. Si yo no estoy bien, si yo no me cuido, ¿cómo puedo cuidar a otro? Si yo no puedo sostenerme con fuerza y con salud y con bienestar, ¿cómo voy a sostener a otro para que esté en fuerza, en salud y en bienestar? Entonces, todo esto es algo que también se ha dificultado, ese autocuidado, yo creo, en la sociedad que vivimos hoy, que tiene que ver con que vivimos en familias muy, muy reducidas. Por lo tanto, el apoyo que yo puedo tener si estoy sola en casa con mi bebé de baja y mi marido por subsistencia tiene que salir a trabajar, yo no tengo red de sostén. Tengo que sostenerme sola, sí o sí, y a mi bebé, por supuesto. Entonces, no hay posibilidad como en otras épocas en donde había familias que tenían, ¿no?, convivencia con diferentes generaciones, donde estaba mi hermana, donde estaba mi madre, donde estaba la abuela, donde a lo mejor mientras una me cocinaba, yo le daba el pecho al bebé, mientras la otra lo acunaba, yo podía descansar un poquito, mientras la abuela lo entretenía, yo podía salir a caminar un rato, porque había red, había tribu, había comunidad, pero hoy estamos solas. Vivimos lejos de nuestros países de origen porque nos ha encantado lo que hemos hablado en otras entrevistas, migrar y desarrollarnos y volar, pero estamos solas en la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día. Y ahí la maternidad se hace muy, muy, muy pesada, las horas se hacen eternas, las necesidades nunca terminan. Entonces esto con el tiempo genera un cúmulo de desgaste que, como digo, si no hay autocuidado, genera un malestar cada vez mayor, porque el bebé empieza a estar irritable, está tenso, porque está en los brazos de una mamá que está tensa.
y está nerviosa y está cansada, ¿no? Y la pareja también se siente frustrado porque quiere compartir, pero no hay un encuentro agradable. Hay una madre desesperada en decir, tené los 5 minutos porque no puedo más de estar toda la mañana y toda la tarde con él. Estoy nerviosa, estoy cansada, me quiero duchar. Bueno, hay tantas sensaciones de desborde en la maternidad que creo que serían mucho menores si tuviéramos tribu. Y por eso también es que ha sido motivo también para mí, una motivación importante crear un grupo terapéutico para mamás, de sostén también en lo emocional, en donde vaciar todas estas emociones. Porque claro que hay amigas o hay familiares y tal, pero necesitamos una continuidad en ese sostén. Las visitas esporádicas y temporales son maravillosas cuando vienen con un tupper con comida, cuando te dicen ya me ocupo yo de tenderte la ropa, ya yo me encargo de dormir al bebé para que tú te duches. Pero claro, si esto pasa una vez al mes, en lo cotidiano hay desgaste. Y por eso para mí la tribu es fundamental cuando hoy tenemos otros modelos de familia, donde por supuesto hemos ganado intimidad, ¿no? Más diferenciación entre las generaciones, pero bueno, también estamos pagando un precio en otros ámbitos como este. Por lo tanto, para mí la maternidad, cuanto más acompañadas estemos, es una forma de autocuidado que es muy importante, pero que bueno, fuera de tener grupos de pertenencia de terapéuticos o de familia o de amigos que puedan apoyar, el autocuidado principal para mí tiene que ver con estar muy atentas a nuestras necesidades cuando estamos tan preparadas o entrenadas para estar atendiendo las necesidades de un otro permanentemente. Mariana, ¿qué mitos o creencias culturales dificultan que las madres se den permiso para cuidarse a sí mismas? Yo creo que ¿O es falta de educación al respecto? sí, puede ser, porque cuando decías de la maternidad, yo creo que en general hay como una falta de permiso para a veces tener em, espacios de autocuidado. Lo hemos hablado en otras sesiones, ¿no? Que decíamos, hasta que uno no está enfermo, ¿no? O sangrando o dolorido, no pide ayuda. Y entonces yo creo que para mí el autocuidado principal es la prevención, de que no lleguemos a sangrar para decir necesito ayuda. Y eso pasa por, bueno, por ir atendiendo las cosas que vayan surgiendo en cada etapa. Y respecto a la maternidad, pues puede ser que no haya educación, que no haya una buena educación a las madres en este sentido de prepararlas para que tengan más atención sobre sí mismas. Y también pasa por un permiso personal o sea, somos una cultura muy aferrada al sacrificio, ¿no? También estamos muy acostumbrados a vivir desde ahí. Y bueno, no, tengo que sostener o tengo que luchar, tengo que, ¿no? Es mi, como un desafío atravesar las dificultades con cierto sacrificio. Y bueno, yo creo que el autocuidado y el prevenir este tipo de cargas pasa por darnos el permiso de atender nuestras necesidades y que las necesidades no son solo materiales y no son solo físicas. Si yo ya tengo unas ciertas garantías materiales que me permiten estar tranquila, tengo un cierto bienestar físico que es genial y que es bueno cuidarlo, pero hay aspectos emocionales, que esto es una gran cosa de la maternidad. Hay tantos aspectos invisibles en la maternidad que no se ven, no se nombran y se dan por supuestos. Ya si, ¿no? Si lo atravesé, si sostuve un embarazo, si tuve un parto y ya tengo el bebé, pero pues bueno, lo demás ya viene rodado, todo se dará. Pero a veces en el camino vamos quedándonos mm, viviendo heridas
desde el silencio que a veces nadie percibe o nadie pregunta o nadie lo nombra y están ahí. Hay mamás que llegan a un embarazo después de haber perdido muchos bebés, de haberlo intentado muchas veces o de haberse expuesto a tratamientos y situaciones de muchísimo desgaste. Y entonces cuando uno dice, ay, bueno, por fin tienes un bebé, ahora tienes que estar contenta, ¿no? Será maravilloso. Mm. Pero todos esos duelos no vividos, todas esas huellas que hay en ese cuerpo que ha perdido vidas y que claro que estoy feliz de que hoy tengo un bebé en mis brazos, pero todavía hay una memoria en mi cuerpo y en mi emoción de tantos hijos que no llegaron, ¿no? Que perdí y que nadie puede ver el dolor que eso puede significar. Hay muchos duelos no elaborados de cosas que pueden haber pasado en el proceso de la búsqueda, de la gestación, del parto, el tema del parto, cuando también hay otras tanta idealización a veces de un parto natural, de un parto y que de repente ha habido un imprevisto, una urgencia, una situación de salud que termina en un quirófano con una cesárea, pues hay mamás que sufren mucho porque tenían mucha expectativa de vivirlo de otra manera y tal, y de repente hay que encajar ese duelo de que, uff, no, no fue como yo pensaba. Y después empieza este momento de crianza en donde hay tantas cosas invisibilizadas, tanta carga mental, estar pendiente, que si el pediatra, que si la vacuna, que si le di la Ujú. gotita, que la no sé qué. Nadie habla de esto, pero la madre no solamente cambia el pañal y lo ducha y le da la teta. Estamos con mil cosas internas, desde lo mental hasta lo emocional, que a veces no se nombran. Nadie le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Em, ¿Cómo lo estás viviendo? ¿No? Porque no demos por supuesto que yo soy madre y soy feliz. Claro que soy feliz en un aspecto de tener mi bebé, pero hay otro aspecto donde a veces no hay espacio para nombrar y estas cuestiones invisibilizadas son las que creo que a veces es importante tener esa tribu para vaciar y decir lo que duele, lo que hace falta. Uno, Sí, Edgar, lo que se necesita, ¿verdad? Cristian, estamos exactamente. teniendo una tertulia muy interesante y profunda. Queremos dedicarte esta canción mientras vamos reflexionando todo lo que nos estás contando. Me ha venido al pensamiento también, al hilo de lo que has estado comentando, de todas las personas que hayan podido pasar por estos trances, que habrán lo que tú has dicho, de todas las culturas, religiones, creyentes, no creyentes, ¿todas tienen el mismo denominador común en las experiencias? Todas, Salvador, exactamente todas. Y esa es una muy buena pregunta, porque esa fue una variable que tuvieron en cuenta en el proceso de investigación la doctora Elizabeth Kubler, que es una pionera en estos temas, el doctor Ian Stevenson. Bueno, tanta gente que le ha dedicado los mejores años de su vida a investigar esto, siempre abrieron ese abanico. Y es decir, no solamente lo miraron con personas católicas, sino con ateos o con musulmanes o con gente de la India, de cualquier parte del mundo. O sea, y el fenómeno igual, exactamente igual, las mismas experiencias. Ninguno de los que yo he conocido hasta hoy, seguramente hay gente que por haber vivido la experiencia distinta, pero la inmensa mayoría de personas han vivido esa experiencia con mucho amor, con mucha paz, con mucha gratitud, con mucha alegría. O sea, la muerte no es algo por lo cual debemos entristecernos. La muerte es básicamente el final de una oportunidad, de una encarnación y el inicio de una nueva. Entonces, todos los que han pasado por estas experiencias, pues han llegado a las mismas conclusiones, ¿no? La conclusión de que después de que desencarnamos, la vida es aún mejor que la que nosotros tuvimos en este plano humano. No existe el dolor, no existe la angustia, la preocupación, el sufrimiento, no existe nada de eso. Por eso, quien ha trascendido, voy a colocar esto en contexto para hacerme entender. Una persona puede haber vivido toda la vida en silla de ruedas en este plano humano, con alguna limitación, con algún sufrimiento, con algún dolor. Pero cuando trasciende y vive la experiencia del SM, no quieren regresar. Y eso testimonio hemos tenido muchos como esos. La gente no quiere regresar porque está viendo su cuerpo allá y al momento en que su alma ingresa de nuevo en su cuerpo, a un cuerpo inerte que toma vida, porque la vida es el alma, es importante anotarlo, regresa el dolor, regresa la preocupación, regresa la angustia. Pero cuando están fuera de esta parte corporal,
lo que están viviendo es plenitud. Por eso quienes han regresado en su inmensa mayoría es porque han tenido que regresar, no por voluntad propia, sino porque les tocaba regresar. Regresen y cuenten lo experimentado, cuenten lo vivido, porque el mundo necesita escuchar qué es lo que sucede después de morir. Cristian, ¿es posible algunas lecciones prácticas o ejercicios que sugieres para sobrellevar el miedo a la muerte o al duelo? Sí, muy buena pregunta, Salvador. Yo viajo seguido. Eh, con mi esposa viajamos con mucha regularidad y muchas veces visitamos países que nunca hemos estado. Cualquier país, X país. Cuando yo sé para dónde voy, Salvador, lo primero que hago es investigar para dónde voy. Vamos a suponer que voy para Bélgica. Entonces, yo tengo que saber a qué aeropuerto debo llegar, si hay dos o tres, cuál es el más cercano al centro de la ciudad o al lugar donde voy. Luego de que sé cuál es el aeropuerto, digo, ¿y ahora dónde tomo el bus o el transporte o el carro que me lleva al lugar donde... Y hago toda la investigación, toda la investigación. Yo recuerdo que solamente una vez calculé mal el viaje porque no calculé que llegaba en un domingo a Venecia y al llegar a Venecia un domingo había transportes, hay sistemas de transporte que no estaban funcionando. Lección aprendida. Pero en el 99% de los casos, Salvador, investigo en detalle para dónde voy, dónde queda, al lado de qué, todo. Y voy sin miedo y voy tranquilo. Nosotros todos deberíamos saber e investigar qué sucede después de morir. La única manera de estar en paz y en tranquilidad es estudiando e investigando. Por eso siempre digo, no me crean a mí una sola palabra porque mi verdad la tengo yo. Yo tengo la plena certeza de lo que estoy diciendo y lo digo con total y asumo la responsabilidad de lo que digo. Esa es mi creencia sustentada en la evidencia de que la muerte no existe. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora que tal vez quienes nos están viendo no han tenido ningún proceso de duelo, están tranquilos en su casa? Les anticipo, y no es que sea ave de mal agüero, vamos a tener que despedir seres amados en cualquier momento. Relaciones de pareja que concebíamos que íbamos a estar hasta el final de los días, pues se van a acabar en cualquier momento. La ilusión de ver el nieto que crecía hasta que estuviera viejito, es probable que eso nunca se dé, o es probable que yo nunca lo vea. O sea, la realidad cambia a cada instante. Y si nosotros no nos entrenamos a saber qué sucede después de morir, cuando llega la muerte de un ser amado, el sufrimiento es brutal. Cuando hablo de sufrimiento estoy diciendo que el dolor se repite todos los días y puede durar años en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque cree que la persona ya no existe. Por eso hacía este paralelo con el ejemplo del viaje. Yo investigo en detalle para dónde voy. La misma comunidad que nos está viendo ahora puede hacer exactamente lo mismo. Preguntarse a qué sucede después de morir. La primera respuesta que va a hacer es, nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. No es cierto. No es cierto. Existe un fenómeno que se llama encuentro cercano a la muerte. Colóquelo en un buscador, empiece a investigar qué es eso y empiece a buscar información y en la medida en que vamos buscando información, Salvador, vamos saliendo del estado de ignorancia, que es lo que genera sufrimiento. Y entre menos ignorancia, pues lógicamente vamos a vivir de una mejor forma. La única manera es estudiar, estudiar. Lo que sucede es que la inmensa mayoría de personas lo hace solo cuando han tenido una pérdida. Si no hay una motivación más fuerte que esa, Edgardo, no lo hacen. Pero si nosotros tenemos un poquito de conciencia, podremos hacerlo antes de que pase, porque de que va a pasar, va a pasar. Eso no se libra absolutamente nadie. Yo puedo estar aquí hoy y mañana ya no. Y la vida termina ahí y en esta encarnación y hasta aquí llegó la historia de esta persona aquí. Pero si yo no tengo la información, es más, si yo ni siquiera sé qué hacer cuando estoy muerto para reconocer que ya morí y cómo tengo que ir a la luz, ahí tengo otro problema. Muchas personas fallecen y no saben que han fallecido. ¿Ustedes se acuerdan de la película Ghost? ¿Edgardo se acuerda de la película Ghost? La sombra del amor. ¿Se acuerdan de esa película que fue hace 30 o 40 años? Que este hombre moría y su espíritu salía y visitaba a su novia. Pues eso es lo que sucede cuando nosotros morimos de manera repentina, que la persona no sabe reconocer
que ya su cuerpo ha dejado de funcionar y que está en un estado en otra dimensión, en otro plano. Entonces, hasta para eso tenemos que entrenarnos. ¿Se puede? Claro que se puede. Y no es lo mismo morir con entrenamiento que morir sin entrenamiento. La diferencia es muy grande. Entonces, ¿cómo se podría aplicar alguna idea del libro en tu vida cotidiana o poder compartirla con otras personas? ¿Cómo se podría explicar el libro, Salvador? Eh, el libro simplemente cumple una función espiritual. El libro es un pasaporte a la paz. Lo veo de esa forma. El libro, yo me levantaba todos los días a las 4 de la mañana, de 4 a 7 de la mañana durante un buen tiempo, a escribir, a recordar momentos, a tratar de entender muchas cosas. Y creo que la gente cuando lee el libro siente exactamente lo mismo. Siente que hay una persona al otro lado que tiene la intención simplemente de mostrarles un camino diferente y una comprensión diferente al tema de la muerte. Creo que es un tema muy importante al cual poca atención le colocamos, pero es curioso saber, no sé si ustedes les han dado cuenta de algo que nosotros mandamos a cambiar las guardas de las llaves en las casas después de que nos roban, no antes. Y Sí, mandamos acá, pasa, ¿no? Sí. Y las ventanas las mandamos a cambiar después de que se metieron y nos robaron por la ventana. O sea, todo lo hacemos después, después. Y por eso es que tenemos tantas situaciones. Si nosotros empezamos desde antes, si yo veo que la ventana tiene una fisura, yo digo, vamos a cambiarla. Si las llaves están con un juego ahí que uno dice, pues vamos a ajustarla. Y vamos nosotros previniendo que algo pueda llegar a pasar. En la muerte no hay prevención. Nosotros vamos a morir el día que nos corresponde morir. Y hago la anotación de nuevo, la muerte no existe. La palabra correcta es trascendencia, pero para que las personas lo entiendan, tenemos que hablar desde el punto de vista biológico. El cuerpo llega un momento en que cumple su función y termina su función. Y hasta ahí llegamos nosotros humanamente hablando, pero espiritualmente tenemos todo un futuro enorme donde no haya afán, donde el tiempo no existe, donde no haya angustias, donde hay simplemente reflexión profunda sobre nuestra vida y donde nos vamos entrenando para continuar con un siguiente proceso. Y el libro tiene esa función, Salvador, de poder llevar y esa misión, que las personas entiendan que la muerte no es algo por lo cual debemos preocuparnos, más bien por aprender a vivir, eso sí sería un llamado que todos podemos llegar a tener, ¿no? Así como vivamos será nuestra muerte. Y hay muertes que son en paz y tranquilidad porque vivimos coherentes con nuestra alma. Y hay muertes que van a ser complejas porque vivimos en estado de odio, rencor, separación, señalamiento, distanciamiento, odio. Y cuando viene el momento de la muerte, vamos a querer reparar en 1 o 2 días todo lo que hicimos durante 60 o 70 años. También es válido, pero creo que se puede vivir distinto. Entonces es urgente lo que estás comentando, que nuestra mentalidad tiene que ir adaptándose a unas circunstancias que o no se nos han enseñado o no nos hemos preocupado lo suficiente para poder adaptarnos a lo que va a ser una realidad el día que nos toque. Así es, Salvador, tal cual. Nosotros creamos la propia realidad que estamos experimentando. Eso que yo acabo de decir se dice muy rápido, comprenderlo a uno le va costando trabajo, ¿no? Un proceso de años, pero luego uno lo puede simplificar cuando ya lo ha asumido. Todas las experiencias que nosotros vivimos en esta encarnación es el resultado de la vida anterior. Es decir, para muchas personas esta encarnación ha sido maravillosa, bellísima, en abundancia y prosperidad, y para otras personas ha sido en dificultad, caos, separación, división, enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros básicamente lo que la vida nos permite es compensar aquellas o buenas acciones o acciones erradas que vamos cometiendo en la vida. Entonces, la vida de nosotros hoy es la consecuencia de la vida anterior. Por eso esta realidad la hemos creado nosotros. Ejemplo, si yo en una vida anterior robé y fui un ladrón y fui un asesino, es muy probable que en esta encarnación o me roben o asesinen a alguien de mi corazón o yo mismo muera asesinado. ¿Por qué? Porque es la única manera en que el alma entiende a través de la pedagogía del universo que algo es acertado o algo es errado, a través de la experimentación. Esto parece un juego y la verdad, así lo veo. Muchas veces digo, este es un juego que hay que saberlo jugar. Y el que gana el juego al final del camino,
es aquel que aprendió a sufrir menos, no aquel que aprendió a tener más. No gana el juego aquel que tiene más, sino aquel que sufre menos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero saber cómo es mi vida siguiente, debo construirla en esta vida, Salvador. Si mi vida actual es la consecuencia de la anterior, la futura es consecuencia de la presente. Por eso siempre podremos construir una realidad que sea más amorosa y más acorde a lo que nosotros queremos vivir. ¿Querías hacer una pregunta, Edgardo, una aportación a lo que está comentando Cristian? Bueno, no quisiera quitar más tiempo. Nos gustaría, Cristian, que, que nos has concedido este precioso tiempo. ¿Qué les dirías a todos nuestros escuchantes de todas las partes a donde intentamos llegar como mensaje central de todo lo que nos has contado, como mensaje vivencial tuyo desde tu alma, porque creo que es importante para todos que todo esto que tú nos cuentas no es una conferencia mental ni una especulación, ¿no? Es una experiencia vital y, como tú bien dices, compartida cada vez más por un número, por una comunidad que en realidad todos estamos unidos. Edgardo, eso que usted acaba de decir o lo que yo por lo menos comparto, es la comprensión de lo que he venido poco a poco estudiando, asimilando, comprendiendo e incorporando. Es comprensión. Yo comprendo algo hoy que se lo quiero comentar a su comunidad y lo quiero dejar como mensaje. El día que nosotros entendemos esto que yo voy a decir, la vida ya empieza a ser completamente distinta. Todos somos uno, todos somos hijos de Dios, todos somos chispas divinas. Venimos a este plano humano a jugar roles. Entonces yo aquí en este rol de la humanidad soy amigo de Edgardo. Somos amigos, pero en la esencia usted y yo somos hermanos, porque somos hijos del mismo Dios. De ser hijos del mismo Dios, pues al ser hijos del mismo Padre, somos hermanos Salvador, Edgardo y Cristian. Y igual con toda la humanidad. Al entender que todos somos uno, que somos parte de la unidad, hay que entender que cuando yo le hago daño al otro, me lo hago daño a mí mismo. Y cuando yo le hago bien al otro, me lo hago a mí mismo a través del otro. Un principio fundamental que a mí me ha transformado la vida es comprender eso que yo acabo de decir. Es el día que yo comprendí que si yo le hago daño a una persona, me estoy haciendo daño a mí mismo. ¿Por qué? Porque las leyes del universo me dicen que yo voy a tener que generar una compensación por el daño causado. ¿Cómo? Viviendo las experiencias que le hice vivir a Edgardo en algún momento de la existencia. Entonces, con un poquito. Ahora, decir esto es fácil, comprenderlo es otro proceso, pero cuando yo logro asimilarlo, logro entender que si tengo un poquito de inteligencia espiritual, yo jamás haría algo en contra de alguien conscientemente porque sé que mañana tengo que responder por eso. Ahora vamos al otro plano y es entender esto. Si yo le hago bien al otro, me hago bien a mí mismo a través del otro. Por lo tanto, como decía Facundo Cabral, no, ese gran maestro argentino decía, si los malos supieran lo bueno que es ser buenos, serían buenos aunque fuera por negocio, decía Facundo Cabral. Qué bueno. Es un negocionón ser bueno. Y no estoy diciendo que el otro sea malo, estoy diciendo, cuando hablo de bueno, estoy hablando de consciente. Es el mejor negocio del mundo actuar de manera correcta. Es el mejor negocio del mundo no afectar la vida de nadie. ¿Por qué? Porque tengo un amor propio, donde yo sé que si yo le soy infiel a mi esposa y así ella nunca me descubra humanamente hablando, y yo tenga una novia aquí y una novia allá y otra novia allá y me morí y ella nunca supo que yo tenía, esto no quiere decir que en el mundo espiritual no se hayan dado cuenta. Eso lo que quiere decir es, en la siguiente vida usted tiene que aprender ahora a recibir el mismo trato que usted dio para que comprenda que eso no está bien, que es faltar al honor, a la honra, a la palabra y a la confianza y vulnerar acuerdos que nosotros hemos establecido. Entonces, cuando yo vivo esa experiencia, y hay personas que pueden estar viviendo esa experiencia, se van a preguntar, ¿y por qué me pasa esto a mí? Por alguna cosa será. Seguramente estamos nosotros compensando. No lo podemos aceptar, no lo podemos comprender, pero eso es cuestión de tiempo. Si empezamos a estudiar e investigar, vamos poco a poco asimilando esto que yo estoy diciendo aquí rápidamente, pero que pues a mí me ha tomado años
años de pelea, de lucha contra todo el mundo, porque yo decía, ¿cómo es posible que todo esté mal y todo lo que está mal y me van a decir que todo está bien? Sí, hoy entiendo que todo está bien aunque todo se vea mal. Y por eso se vive en paz y tranquilidad, pero es producto de la comprensión. Estamos tan a gusto en esta tertulia, pero sin darnos cuenta el tiempo se nos pasa y es muy importante también, en fin, aparte de darte las gracias por esta sentida y profunda tertulia, por todo lo que nos has enseñado y sensibilizado. Queremos ofrecerte los canales de nuestro programa para seguir difundiendo todo tu trabajo. Dile por favor a los Muchas escuchantes gracias. dónde pueden conseguirte y contactar contigo. Gracias, Salvador. En todas las redes sociales aparezco como Cristian Argüello Gómez. En YouTube, en Instagram, en todas aparece con mi nombre. Mi página web, lo mismo, Cristian Argüello Gómez. Ahí me pueden ubicar y bueno, sería un honor las personas que me quieran acompañar, pero más allá de eso, Salvador, agradecerle a usted y a Edgardo la gentileza que han tenido conmigo, ofrecerle a Edgardo disculpas en estos últimos meses que había querido decirle que sí, cambié de casa, estábamos construyendo una casa, cambié de ciudad, teníamos un congreso internacional encima, muchas cosas que hasta ahora nos estamos aquí acomodando, pero ya con la tranquilidad de saber que de aquí, de esta casa, salgo para la siguiente vida. La vida misma. Gracias. Sí, señor. Amigos, amigas de Totum Revolutum, Cristian Argüello Gómez nos ha transmitido un mensaje de paz, de amor, sobre todo una propuesta para elevar nuestro nivel de conciencia, pero cada uno hemos de tomar la acción y las decisiones respecto a nuestra propia vida, que son las que se reflejarán en el momento de la muerte. Me gustaría terminar con una frase de Marco Aurelio: vivir cada día como si fuera el último. He ahí la perfección del carácter, y una frase del doctor San Segarra: la muerte te hace soltar todo lo que crees importante. Morir es volver a lo que soy. Lo mejor que le puede pasar a un moribundo es que se dé cuenta de que va a dejar el cuerpo y viva muy conscientemente esta situación. Muchas gracias, Cristian, por esta tertulia. Gracias de corazón. Y también muchas gracias, Edgardo, y muchas gracias a nuestros escuchantes. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño.